Fue hablar sobre los deberes del juez. Y ese tema, el de los deberes del juez, es un tema que más o menos todos lo conocemos. Sabemos cuáles son sus deberes, sus obligaciones, sus responsabilidades, dentro del campo de sus deberes, las distintas facetas que estos tienen. Pero me llamó la atención estudiar un tema de manera particular en relación a los deberes de los jueces, que es específicamente ver la correlación que existe entre deberes y sanciones a los magistrados por el incumplimiento de esos deberes funcionales, procesales que tiene el juez. Nuestro país, hace muchos años atrás, no tantos, en el año 1993, experimentó un cambio legislativo muy importante. Se trataba de la dación de un nuevo código, el famoso Código Procesal Civil peruano del año de 1993. Código procesal que sus mentores habían, por supuesto, en su propia condición de mentores, habían halagado mucho porque iba a significar un cambio radical de la justicia en el Perú. Lamentablemente, para el Perú, para los peruanos, para los justiciables, para los abogados, ese famoso cambio en el código, en la justicia civil peruana, no se ha producido. Son ya 13, 14 años de vigencia de nuestro código procesal y lamentablemente los resultados son nefastos. Hablar de los jueces significa hablar de sus deberes y la consecuencia de sus deberes es o las sanciones o la responsabilidad. Y lo primero que me inquietó fue estudiar acerca de la responsabilidad del juez. Y la responsabilidad del juez en nuestro código peruano, en nuestro código procesal civil peruano, se halla taxativamente regulada. E indica 3 supuestos de responsabilidad civil que son tan difíciles de cumplir en el plano de la realidad, que son tan específicos para que puedan incurrir, y tan extremos, que en el plano de la realidad de las cosas es que no existe ninguna, o tal vez exista por allí alguna sentencia que efectivamente determine la responsabilidad civil patrimonial de los jueces. Esto me llevó a hacer una maestría en Derecho Civil y a sustentar esta maestría de Derecho Civil sobre este tema. La conclusión, muy triste para mí, muy triste para la justicia de mi país, es que los jueces en el Perú, me parece que de manera más o menos similar en el resto de Latinoamérica, es que los señores magistrados no son civilmente responsables de los actos que causan, de los daños que causan en el ejercicio de su función jurisdiccional. Ahora, y a mérito de la invitación a este importante Congreso de Derecho Procesal, tuve la inquietud de estudiar el tema de la correlación entre deber de los jueces y sanciones de los jueces. ¿Cuáles son las sanciones que establece nuestra ley orgánica del Poder Judicial en el Perú? Las sanciones son muy simples y son 4. Estas 4 sanciones son las siguientes. En primer lugar, el apercibimiento. Una segunda sanción más fuerte, la multa. La tercera, la suspensión temporal en el ejercicio de la función judicial. Y por último, la más grave de todas, la destitución. ¿Qué pasa con la sanción de apercibimiento? La sanción de apercibimiento se aplica a su vez en 3 supuestos, nada más: por omisión, por retraso o por descuido en la tramitación de los procesos. He estudiado con detenimiento el tema de los deberes de los jueces, las facultades de los jueces, las obligaciones de los jueces, las incompatibilidades de los jueces, y he logrado extraer hasta 80 supuestos distintos en los que el juez podría incurrir en algún tipo de incumplimiento de deber y consecuentemente ser pasible de una sanción. En ninguno de esos 80 casos, en nuestra Constitución Política, en nuestra ley orgánica, en nuestro Código Procesal Civil, en el Código de Ética del Magistrado, se usa la palabra omisión. ¿Omisión de qué? ¿Omisión de sancionar? ¿Omisión de respetar los plazos procesales? No queda absolutamente claro qué significa la falta, omisión, para que dé origen a la sanción apercibimiento. El retraso es evidente en el cumplimiento de su deber, y el descuido de la tramitación de los procesos judiciales también no genera mayor duda. La segunda sanción de los magistrados es la multa. La multa dice que se aplica en casos de negligencia inexcusable.
Y de igual manera, busqué en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el Código de Ética del Poder Judicial, en normas específicas que regulan las sanciones de magistrados y algunas directivas, y en ninguna de esos cuerpos legislativos encontré la expresión negligencia inexcusable del juez. Encontré otra, que es la culpa inexcusable. La culpa inexcusable del conocimiento del derecho es un caso específicamente contemplado en el Código Procesal Civil, en el artículo 509, referido a la responsabilidad civil del juez. Pero negligencia inexcusable también queda totalmente fuera de contexto dentro de la normatividad legal, dentro de los varios cuerpos legales que pueden regular los deberes de los magistrados. Finalmente dice que la multa también se aplica si se han impuesto dos medidas de apercibimiento. O sea que existe en nuestra legislación peruana una suerte de tarifa legal. Sumamos dos apercibimientos y tenemos una multa. Una forma muy sencilla de resolver el problema de sancionar a los jueces. Un tercer caso de sanción más grave es la suspensión, que puede ser dictada hasta una suspensión de hasta 2 meses del ejercicio de la función judicial. Suspensión se aplica si se dicta una orden de detención contra el magistrado. Esto es evidente y es sumamente claro. Un magistrado que ejerce la función jurisdiccional, sin embargo, es objeto, es denunciado penalmente, se sigue el proceso, pero si el proceso llegara a la etapa de que se le dicte una orden de detención, de privación de su libertad, es evidente que este magistrado tiene que ser suspendido del ejercicio de su función hasta que su situación jurídica en el proceso penal se resuelva. El segundo supuesto de la causal de la sanción de suspensión es si se formula acusación con pedido de pena privativa de la libertad por delito doloso. Y esto es también sumamente claro, igual que en la hipótesis anterior. El señor fiscal formula una acusación, pide la pena privativa de la libertad para el magistrado, y este inmediatamente, casi como una consecuencia natural y jurídica, tiene que dejar el cargo hasta que se establezca su situación, si hay una condena o no la hubiera. La tercera es la más importante de todas, y es la que merece comentario. Dice que se dictará la sanción de suspensión en contra de un juez si incurre en un hecho grave que compromete la dignidad del cargo o lo desmerezca en el concepto público. La pregunta es, ¿cuál es ese hecho grave que puede incurrir un magistrado que comprometa la dignidad de su cargo o lo desmerezca en el concepto público? Entonces habrá que buscar la expresión hecho grave en el Código Procesal Civil, en la Ley Orgánica, en todas las normas que les he comentado hace un breve instante. Y en ninguno de ellos dice hecho grave. Hecho grave, consecuentemente, podrá ser cualquier cosa que a mérito de la buena o mala apreciación, criterio, formación, buena voluntad o mala voluntad, tengan en su momento, quienes tengan que aplicar esta sanción, determinar que lo que cometió el juez, vamos a hacer luego un repaso de una serie de resoluciones judiciales que ordenan suspensiones y destituciones, consideren que algo en determinado caso es un hecho grave. Pero voy a centrar la exposición en la destitución. Esta sanción de destitución también estaba establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y era bajo los siguientes supuestos. Cuando el magistrado es condenado con pena privativa de la libertad, no genera ninguna dificultad. Cuando reincide en un hecho, dice, cuando comete un hecho grave que compromete la dignidad del cargo, decía la Ley Orgánica del Poder Judicial porque fue modificado, atenta gravemente contra la respetabilidad del Poder Judicial. Bueno, algo que evidentemente menoscabe la dignidad, no de una persona, sino de la institución. Y eso evidentemente puede ser más o menos objetivo. Al que comete hecho grave que compromete la dignidad del cargo y lo desmerezca en el concepto público, o sea, igual que la suspensión, siempre que haya sido sancionado con suspensión anteriormente. Se requería, por tanto, que el juez que incurría en un hecho grave haya tenido por lo menos una sanción de suspensión anteriormente.
esta normatividad que guardara cierta congruencia en la ley orgánica, deja de guardar la congruencia debida porque la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura modifica la sanción, los supuestos para la sanción de destitución, y expresa la misma causal que para la suspensión. Quiere decir que ahora existe como sanción de destitución el cometer un hecho grave que compromete la dignidad del cargo y lo desmerezca en el concepto público. Quiere decir que esta modificación a nuestra legislación ha creado la incongruencia en el sentido de que para destitución y para suspensión existe la misma causal. ¿Cómo se aplicará una y otra en cada caso? ¿Cuál le aplicarán al magistrado que está siendo investigado? ¿Tendrá que ser la norma que es menos rigurosa para él? ¿Qué posibilidades de defensa tiene? Se han dictado muchísimas resoluciones de destitución de jueces y estas resoluciones de destitución llegan en 12 años a 164 magistrados. Quiere decir que en el Perú existen, en 144 meses, 164 magistrados destituidos, más de uno por mes en promedio. ¿Por qué? Exigir dinero a un litigante, haber variado un mandato de detención por comparecencia, haber percibido una doble remuneración de una institución privada y del Poder Judicial, haberse ausentado del lugar donde ejerce la función sin pedir la licencia respectiva, haber retrasado un proceso penal injustificadamente, haber expedido una resolución a pesar de no ser competentes, hacer una valoración inadecuada de medios probatorios, y existen algunos casos que llaman la atención: haberse olvidado los expedientes en el automóvil de un amigo y no haberlos recuperado el mismo día. Con lo cual, queda establecido que en el Perú un juez puede ser destituido por cualquier causa que el Consejo Nacional de la Magistratura lo considere hecho grave, que afecta la dignidad del cargo y lo desmerece en el concepto público. Y así como hace un momento, al iniciar la exposición, refería que no existe ningún caso de responsabilidad civil patrimonial de un juez, existen muchísimos casos de responsabilidad disciplinaria del juez que determinan su destitución, y tiene este magistrado evidentemente un estado de indefensión y la sociedad misma, porque poderes interesados, económicos, el poder ejecutivo o el poder legislativo podría influir en una decisión del Consejo Nacional de la Magistratura para retirar magistrados que no sean de su conveniencia, o a la inversa, también podrían intervenir para que, incurriendo en actos graves que determinen su destitución, sin embargo permanezcan ejerciendo la función. Y esto es sumamente grave en un país como el Perú, que se jacta de vivir un Estado de Derecho. Quiero terminar no solamente agradeciendo la atención de todos ustedes, sino diciendo además de que es muy importante dictar una normatividad donde la responsabilidad civil del juez, donde la responsabilidad disciplinaria del juez y donde la responsabilidad penal del juez estén claramente establecidas. Eso contribuirá, pienso en gran medida, a mejorar la administración de justicia en mi país y en los países de la América Latina. Muchísimas gracias.